La palabra de Dios el día de hoy es 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque ninguno de nosotros es merecedor de este maravilloso evangelio que tú nos has regalado. Y hoy nos vamos a embarcar en esta aventura de conocer lo que tienes para nosotros en el Evangelio de Juan. Padre Dios, permítenos conocer a Cristo, permítenos creer en Cristo y participar así de la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el Nuevo Testamento encontramos 27 libros. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar 27 libros. Entre ellos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son llamados los evangelios. Y como sabemos muy bien, los evangelios nos van a hablar acerca de Jesús y su vida pública. Nos van a mostrar quién era Jesús, cómo era Jesús, lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús, sus parábolas, sus milagros. Y realmente deberíamos estar muy agradecidos porque Dios nos permite tener 4 evangelios a nuestra disposición. Porque los 4 evangelios nos van a permitir tener una visión mucho más completa acerca de Jesús. Imagínense cómo sería tener solo un evangelio. De pronto no podríamos ver otras facetas de Jesús, pero Dios nos permite tener estos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, al comparar los evangelios de Mateo, Marcos, Marcos y Lucas, nos podemos dar cuenta que estos son muy parecidos. De hecho, cuando los leemos parecen como repetitivos, ¿cierto? Uno lee Mateo y pasa a Marcos y uno dice, ay, pero ¿por qué está como repitiendo? Yo ya leí como esto, ¿será que estoy leyendo lo mismo? Y uno pasa a Lucas y también pasa lo mismo. Uno es como leyendo lo mismo, ¿cierto? Y por eso estos 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, se llaman evangelios sinópticos con S, ¿cierto? Se llaman evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos. Pero cuando comparamos estos evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, con el evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que el libro de Juan, el evangelio de Juan es totalmente diferente, ¿cierto? Es muy, muy diferente en su forma de narrar las cosas, en su estilo, en lo que dice, en cómo muestra a Jesús. Es muy diferente, ¿cierto? De hecho, podríamos afirmar que la temática del evangelio de Juan es en un 80-90% diferente a la de Mateo, Marcos y Lucas. Es un 80-90% diferente a lo que muestran los evangelios sinópticos. Y por eso es importante escudriñar todos los evangelios en conjunto, ¿cierto? No decir este es más importante que otro, no. Hay que estudiarlos en conjunto porque cada uno de los evangelios nos va a mostrar una faceta diferente de Jesús y va a ser un complemento muy importante. Es decir, yo no conocería acerca del nacimiento de Jesús, acerca de los milagros de Jesús, no conocería acerca de las parábolas de Jesús, no conocería acerca de los viajes de Jesús, no conocería acerca de la tentación de Jesús, si no fuera por el evangelio de Juan, si no fuera, por los evangelios sinópticos. Mientras que yo no conocería que Jesús es el Cordero de Dios, no conocería la oración que hace con el Padre en Juan 17, no conocería acerca de las bodas de Cana si no fuera por el Evangelio de Juan. Entonces miren que son un conjunto que siempre debemos estudiar, nunca separados, sino siempre entendiendo todas las facetas de Jesús. Ninguno es más importante que el otro. No obstante,
es inevitable afirmar que el Evangelio de Juan es único y especial en muchos sentidos. De alguna manera podríamos decir que el Evangelio de Juan es simple, porque, por ejemplo, cuando uno va a estudiar griego, muchas personas aprenden griego, es a través del Evangelio de Juan. También, por ejemplo, vemos que la forma en que se representa a Cristo en el Evangelio de Juan es muy familiar, es muy comprensible. Tanto que nosotros conocemos más a Jesús por lo que nos habla Juan que por lo que nos hablan los otros discípulos, los otros evangelistas. Por ejemplo, cuando decimos que Jesús es la vida, la verdad, el camino, la vid, el pan, la luz, todo esto es mencionado por el Evangelio de Juan. Cuando lo conocemos como el Cordero de Dios, todo esto es mencionado por el Evangelio de Juan. Entonces, miren que Juan es parece simple, parece muy familiar, muy comprensible. Sin embargo, detrás de esta aparente simpleza hay una gran profundidad y nos debe causar gran reverencia cuando nosotros escudriñamos este evangelio. Hoy oficialmente vamos a comenzar esta nueva aventura que es estudiar el evangelio de Juan. Lo vamos a hacer juntos. No sé cuántos meses nos va a tomar, pero vamos a ir poco a poco, vamos a ir pasito a pasito, masticando lentamente, absorbiendo cada uno de los nutrientes espirituales que Juan tiene para nosotros. Pero lo más importante, y se los pido de todo corazón, es que todo lo que vayamos aprendiendo, vamos poniéndolo en práctica, para que no seamos solo oidores, sino también hacedores de la palabra. De nada sirve conocer de qué me habla el libro de Juan, de nada sirve conocer profundamente el libro de Juan si no vamos a poner en práctica lo que nos dice el libro de Juan. ¿Listo? Entonces les pido práctica, les pido poner en práctica lo que aprendemos. Si no, están perdiendo el tiempo y más bien vayan y vean un partido de fútbol, vayan y salgan a la finca. Si no quieren poner en práctica la palabra, entonces vayan, tienen todo el permiso. Pero si están aquí, les pido de todo corazón que escuchen las predicaciones, que escudriñen conmigo la palabra, ¿cierto? Porque yo también voy a estar aprendiendo y que todos juntos pongamos en práctica lo que nos tiene para decir el Evangelio de Juan. ¿Listo? Y les pido mucha oración, tanto para ustedes como para mí, para que el Señor nos guíe en esta encrucijada que vamos a comenzar. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de escudriñar el libro el Evangelio de Juan es preguntarnos quién es el autor, ¿cierto? ¿Quién es el autor del Evangelio de Juan? Cuando uno lee un libro siempre se debe preguntar primero, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor? Porque esto me va a decir mucho acerca del texto. Entonces, ¿quién será el autor del Evangelio de Juan? ¿Quién es el autor? Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra. Juan 21, 20 y el versículo 24 al 25 nos dice así. Nos saltamos 21, 22 y 23, ¿cierto? Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Saltamos al 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, vemos que el mismo autor del Evangelio de Juan nos dice quién es él, ¿cierto? Nos está diciendo que en el versículo 24, que ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Es decir, este discípulo es el que escribió todo el Evangelio de Juan. Es el que da testimonio en el Evangelio de Juan. ¿Y quién es este discípulo? Lo dice en el versículo 20. Dice, el discípulo a quien amaba Jesús, el discípulo amado, ¿cierto? Es el discípulo amado. Entonces, ahora nos debemos preguntar, bueno, pero entonces, ¿quién es el discípulo amado? ¿Quién es el discípulo amado? El discípulo amado es Juan, el hijo de Zebedeo. Juan, el hijo de Zebedeo. No Juan el Bautista, no Juan Marcos, que aparece en el libro de Hechos,
sino Juan, el hijo de Zebedeo. No es Juan el Bautista, para que nos quede claro, ¿cierto? No es Juan el Bautista. Nosotros sabemos que Juan el Bautista fue decapitado y Juan Marcos aparece en Hechos, ¿cierto? Pero no es este Juan. Es Juan, el hijo de Zebedeo, el discípulo de Jesús, aquel que era un pescador y que fue llamado por Jesús para ser su discípulo y posteriormente fue un apóstol, ¿cierto? Pero es Juan, el hijo de Zebedeo. Entonces, ¿quién escribió el libro de Juan? El hijo de Zebedeo, Juan, ¿cierto? Juan, el hijo de Zebedeo. No fue Juan el Bautista ni Juan Marcos. No fue otra persona, sino Juan, el hijo de Zebedeo, aquel que era un pescador y fue llamado por Jesús para ser su discípulo. Entonces, algunos podrán pensar que esto es un dato de mínima importancia, pero no es así. De hecho, es un dato fundamental que nos debe llamar la atención y que nos debe retar. Porque si Juan, el discípulo de Jesús, es el autor del Evangelio de Juan, entonces significa que el autor del Evangelio no es un cualquiera, no es un periodista que luego de mucho investigar escribió un reportaje, y mucho menos es un don nadie a quien se le ocurrió escribir un cuento de ficción porque no tenía nada que hacer, ¿cierto? Si Juan, el discípulo de Jesús, escribió el Evangelio de Juan, significa que esto que vamos a estudiar no es una simple biografía, no es un reportaje, no es un cuento, no es una ficción. Si Juan, el discípulo de Jesús, escribió el Evangelio de Juan, entonces lo que tenemos en nuestras manos, lo que vamos a estudiar desde el día de hoy, es el testimonio fiel de un hombre como cualquiera de nosotros que experimentó a Jesús y fue transformado por él. Otra vez, si Juan, el discípulo de Jesús, escribió el Evangelio de Juan, entonces lo que tenemos en nuestras manos, lo que vamos a estudiar desde el día de hoy, es el testimonio fiel de un hombre como cualquiera de nosotros, que experimentó a Jesús y fue transformado por él, recibió la vida de Cristo. Juan no va a hablar lo que escuchó por parte de otra persona, sino lo que vivió en carne propia. Y por eso es un testigo verdadero, es un testigo fiel. Es un testigo verdadero y un testigo fiel. Y así como lo dijo el pasaje que leímos hoy, que es 1 Juan 1, 1 al 3, Juan escribió este evangelio y lo hizo en Éfeso entre el año 80 y 90 después de Cristo. Y lo hace como un testimonio de lo que oyó, vio, contempló y palpó tocante al verbo de vida, tocante a Jesús. Entonces, nuevamente, Juan escribe el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan lo escribe Juan en Éfeso entre el año 80-90 como testimonio de lo que oyó, vio, contempló y palpó tocante al verbo de vida, tocante a Jesús. ¿Listo? Esto nos quede muy claro. ¿Quién es el autor? ¿Cierto? ¿Quién es el autor? Y cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta que Juan es conocido como el apóstol del amor. Juan es conocido como el apóstol del amor. Y esto se debe a que él hace mucho énfasis en que nosotros debemos amar a Cristo, en que nosotros debemos amar a la iglesia y que debemos tener un amor mutuo, ¿cierto? Entonces Juan es conocido como el apóstol del amor por el énfasis de sus escritos. Es que si ustedes leen Juan, las cartas de Juan, se van a dar cuenta que él repite mucho: amen a Cristo, amen la iglesia, ámense unos a los otros, ámense los unos a los otros. Es que se repite. Luego vamos a ver por qué. Pero él repite mucho esta palabra. Es que si nosotros pudiéramos resumir con una palabra el libro de Juan, el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, una de esas sería totalmente amor. Sería amor, ¿cierto? Nadie puede decir lo contrario, es amor. Entonces, nosotros podríamos pensar que esto se debe a que Juan tenía este carácter, que esta es la naturaleza de Juan. Entonces, por eso es que la gente piensa o sea, cuando la gente se imagina a Juan, piensan en un hombre con cara de ángel, tierno, siempre sonriente, muy frágil, el romántico, el que se enamora de todo el mundo, ¿cierto?
el que es siempre feliz y dice, ay, te amo, ay, no tan lindo. Nosotros pensamos así de Juan, ¿cierto? Podemos pensar así de Juan al leer las cartas y el evangelio. Es que Juan era, no, es que el más querido, el más tranquilo, el más frágil, el más sonriente, no, él no pelea, la santa paloma, como dicen por ahí, ¿cierto? La pera en dulce, pero nada más alejado de la realidad, nada más alejado de la realidad. Juan presenta un cambio radical porque experimentó y aprendió del amor de Cristo, pero él era totalmente diferente. Él era alguien totalmente diferente a lo que nosotros leemos en sus cartas, a lo que nosotros leemos en su evangelio. Nosotros vemos un Juan que está hablando de amor, un amor hacia Cristo, un amor hacia la iglesia, un amor hacia el prójimo, pero él era totalmente diferente. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, porque de eso también tenemos mucho para aprender. Vamos primero a estudiar Mateo 4:21. Mateo 4:21 nos dice así: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes y los llamó. Entonces, lo primero que vemos aquí, lo primero que tenemos que aprender de Juan es que, o entender de Juan, es que él era hijo de Zebedeo y de Salomé, ¿cierto? Entonces, los padres de Juan son Zebedeo y la madre es Salomé, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que Salomé también seguía a Jesús. Entonces, Zebedeo y Salomé eran los padres de Juan, ¿cierto? Y Juan tenía un hermano mayor. ¿Cómo se llamaba el hermano mayor? Jacobo, ¿cierto? Entonces, vemos que Juan era hijo de Zebedeo y de Salomé y era hermano menor de Jacobo, quien también siguió a Jesús, ¿cierto? Quien también siguió a Jesús. Luego, vamos a ver en Juan 1, 35, 37, Juan 1, 35, 37, que antes de ser discípulo de Jesús, Juan fue discípulo de Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, antes de ser discípulo de Jesús, Juan, el hijo de Zebedeo, fue discípulo de Juan el Bautista. Fue discípulo de Juan el Bautista. Pero inmediatamente Juan el Bautista señala a Jesús como el verdadero Mesías, Juan deja a Juan el Bautista. Porque vamos a ver qué nos dice Juan 1, 35, 37. El siguiente día, otra vez Juan y dos de sus discípulos. Aquí Juan no es Juan el hijo de Zebedeo, sino Juan el Bautista. El día siguiente, otra vez, estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Entre ellos estaba Juan, ¿cierto? El hijo de Zebedeo. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Entonces aquí vemos que hay dos discípulos que seguían a Juan el Bautista y uno de ellos es Juan, el hijo de Zebedeo, ¿cierto? El Juan que escribió este evangelio. Y cuando ellos escucharon a Juan el Bautista decir: he aquí el Cordero de Dios, ¿qué hacen los dos discípulos? Los dos discípulos, sin vacilar, siguen a Jesús. Siguen a Jesús. No se ponen: ay, Juan el Bautista, ay, gracias por todo lo que nos enseñaste, tan lindo esos momentos que vivimos. Ay, no, nunca te olvidaremos. No, sin vacilar, siguieron a Jesús. Ellos oyeron esto y ahí mismo siguieron a Jesús, ¿cierto? Entonces, esto nos está mostrando cómo era el carácter de Juan, ¿cierto? Esto nos está mostrando que Juan tenía las cosas muy claras, que Juan era espiritualmente consciente y que anhelaba buscar la verdad. Por eso es que sin vacilar dejó a Juan el Bautista y sigue a Cristo. Y eso es lo que yo siempre les he dicho y ninguno puede decir ninguno de ustedes puede decir que yo les he dicho alguna vez que me tienen que seguir a mí, que tienen que depender de mí. Jamás. Ustedes tienen que depender únicamente de Cristo. Ustedes tienen que depender únicamente de Jesús, no de ninguna iglesia, movimiento, denominación, persona, pastor, líder, jamás. Del único que nos debemos pegar es de Cristo. Y aquí Juan está mostrando un muy buen carácter, ¿cierto? Porque nosotros vemos que algunos discípulos de Juan el Bautista continuaron con él, a pesar de que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. A pesar de que Juan el Bautista dijo: yo debo menguar para que él crezca. Muchos lo siguieron a él. Muchas personas hoy en día están siguiendo a muchas iglesias, muchas denominaciones, movimientos, pastores que se quieren ufanar de ser los elegidos de Dios, de tener la última revelación. Pero esto no debe
ser así con nosotros. Debemos ser como, en este caso, sí debemos ser como Juan, el hijo de Zebedeo, que inmediatamente vio a Jesús y solo lo siguió a él, a nadie más. Solo a Jesús, solo a Jesús. No sigamos a nadie más, solo a Jesús. No me sigan a mí. Si me siguen a mí, se van para el infierno. Sigan a Jesús, solo sigan a Jesús. Solo sigan a Jesús. Listo. Entonces, vemos Lucas 9:28. Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y subió al monte a orar. Entonces vemos que Juan, primero que todo, era hijo de Zebedeo y de Salomé. Era hermano menor de Jacobo. Anteriormente era discípulo de Juan, pero al conocer la verdad inmediatamente se pasa a la barca de Cristo, se vuelve discípulo de Jesús, y eso lo tenemos que aprender nosotros. Nosotros solo podemos ser discípulos de Jesús, no discípulos de tal pastor, tal ministro, tal líder, tal iglesia, no, discípulos de Jesús. Y vemos aquí en Lucas 9:28 que Juan hacía parte del grupo cercano de Jesús. Había un grupo, estaban los discípulos de Jesús, estaban los apóstoles y estaban los más cercanos, que eran ¿quiénes? Pedro, Juan y Jacobo. De hecho, nosotros vamos a ver que aquí en este momento Jesús toma a Pedro, a Juan y Jacobo a este monte donde él se va a transfigurar. También vemos que Pedro, Juan y Jacobo eran tomados únicamente, fueron los únicos que fueron tomados cuando, por ejemplo, Jesús fue a la casa de Jairo, ¿cierto? O también cuando Jesús oró en Getsemaní, también los llama a ellos aparte, ¿cierto? Entonces, vemos que Jesús tenía este círculo cercano, ¿cierto? Estos un poquito más cercanos, estos, por así decirlo, mucho más amigos, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Hasta ahora, todo va lindo, ¿cierto? Hasta ahora todo va muy lindo. Juan, hijo de Zebedeo y de Salomé, hermano menor de Jacobo, era primeramente discípulo de Juan, luego de Juan el Bautista, luego se hace discípulo de Jesús, el único camino, verdad y vida, y vemos que hacía parte de este grupo cercano de Jesús. Hasta ahora muy lindo, ¿cierto? Hasta ahora todos quisiéramos eso, ¿cierto? Hasta ahora sí. Pero vamos un poco más profundo hacia el carácter de Juan, ¿cierto? Vamos a ver quién era Juan realmente. Vamos a ver quién era Juan. Marcos 3:17. Marcos 3:17, que nos dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno. Boanerges, hijos del trueno. Entonces, todos sabemos, todos decimos, todos los predicadores dicen: Pedro era explosivo, el carácter de Pedro era explosivo, Pedro era aquel impulsivo, Pedro era muy emocional. Pero saben, Jesús nos llamó a Pedro hijo de trueno. Jesús apodó a Jacobo y a Juan como hijos del trueno. Y esto nos está dando la clave de cuál era el carácter de ellos dos. ¿Cómo eran ellos dos? Uno no apoda a alguien el amargadito por ser un sol de verano, ¿cierto? Por ser el más dulce. Uno no apoda a alguien el amargadito por eso. ¿O sí? No. Uno apoda el amargadito porque es muy amargado, porque tiene un carácter fuerte. De la misma manera, cuando Jesús los apoda hijos del trueno, está hablando del carácter de ellos. Está hablando del carácter de ellos, de la personalidad de ambos. Y era una personalidad tan fuerte que por eso es que Jesús los apoda hijos del trueno, ¿cierto? Ellos son los hijos del trueno. Es decir, ellos tienen un carácter muy fuerte, muy explosivo. Todos saben cómo es un trueno. Luego nos dice Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces vemos aquí, ¿cierto?, la prueba de por qué Jesús los llama hijos del trueno. Jesús no fue recibido por los samaritanos. Entonces Jacobo y Juan, lo primero que piensan no es: vamos a tener misericordia de ellos, vamos a orar por ellos, vamos a llevarles, no, vamos a amarlos, no. Lo primero que ellos piensan es: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?
Eso es lo primero que ellos piensan. Esto no nos está hablando de un fervor o un amor por el Señor, sino que nos está hablando de lo agresivo, de lo intolerantes, de lo imprudentes, de lo volátiles, de lo toscos, de lo explosivos que eran estos hermanos. Por eso son llamados hijos del trueno. Pero es muy fácil juzgarlos a ellos. Pero mírense cada uno de ustedes. ¿Será que nosotros también somos como Juan, como Jacobo? Porque muchos de nosotros aquí éramos o somos así, agresivos, intolerantes, imprudentes, volátiles, toscos, explosivos, emocionales, que cuando nos pasa algo queremos que caiga un rayo, que caiga fuego del cielo sobre el otro, que cuando alguien no recibe nuestra palabra inmediatamente ya lo estamos condenando. Pero nosotros podríamos pensar que eso es porque Juan era muy débil, era muy frágil y era llevado por Jacobo, que realmente el del carácter fuerte era Jacobo, pero no Juan. Pero nosotros, si buscamos en los evangelios, vamos a ver que el único momento en que Juan aparece solo y hablando no es para decir algo dulce, sino para demostrar que su carácter era casi que sectario, ¿cierto? Vamos a buscar Marcos 9:38. Marcos 9:38 y dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía, ¿cierto? Se lo prohibimos porque no nos seguía. No está diciendo, se lo prohibimos porque es que está echando fuera demonios en otro nombre, o porque de pronto no sabía el camino, o porque no, o porque de pronto le puede pasar, no, porque de pronto le puede pasar algo malo, porque de pronto los demonios lo pueden atacar, no, porque no nos seguía, porque no nos seguía. Juan era extremista, Juan era sectario, Juan era legalista, Juan era competitivo, Juan era egoísta, Juan quería tenerlo todo para él, si no era con él, para nadie. Para nadie. Este era Juan. Este era Juan. ¿Pero acaso solo esto? Vamos a ver qué más. Marcos 10:35-37. Marcos 10:35-37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron. ¿A quién? A Jesús. Entonces, aquí vemos que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercan a Jesús, diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Jesús les dice, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y esto lo hacen en secreto. ¿Cierto? Esto lo hacen en secreto. Entonces vemos que Jacobo y Juan no solo tenían un muy mal carácter, pésimo carácter, tanto que dicen, Señor, ¿quieres que mandemos, que pidamos fuego, que caiga sobre ellos? No solo tenían un mal carácter, eran ambiciosos, querían la gloria para sí mismos, no les importaban los demás, no les importaban los demás, ellos no tenían amor, ellos no tenían amor. Incluso nosotros vemos que esto que nosotros vemos aquí, Marcos 10, es después de Marcos 9. Y en Marcos 9 se nos habla de la transfiguración. Entonces vemos que Juan y Jacobo y Pedro, ellos fueron partícipes de la transfiguración. Y claro, ellos vieron la transfiguración de Jesús, los otros discípulos no. ¿Qué harían ustedes si hubieran visto la transfiguración de Jesús? ¿Se convertirían en las personas más humildes? No me digan mentiras. Dirían, uy, si yo tuve el privilegio de ver la transfiguración de Jesús, es porque Jesús tiene algo muy especial para mí. Para mí. ¿Sí o no? Así somos nosotros. Así somos nosotros. Si yo vi la transfiguración de Jesús, no, yo ya estoy en el cielo, casi al nivel de Jesús. Así somos nosotros. Y así se sentían los discípulos. Así se sentían Pedro, Juan y Jacobo. Y por eso nosotros vemos en Marcos 9 que luego de la transfiguración ellos están discutiendo quién va a ser el mayor. ¿Quién va a ser el mayor? Esto ya nos está hablando, ya vemos quién era Juan. Juan no era ese hombre frágil, el amoroso, el
el que estaba echando flores para todo el mundo, el romanticón, el que se enamoraba de todo el mundo, el que lo golpeaban, y ay, sí, no, tranquilo, yo te amo, yo te perdono, no te preocupes. No, Juan no era así. Juan aprendió de Jesús esto, porque ya vimos que el carácter de Juan era totalmente contrario. Juan era rebelde, Juan era agresivo, volátil, tosco, él era violento, ¿cierto? Así como Jacobo. Él era ambicioso, él era egoísta, él no tenía amor, ¿cierto? Él no tenía amor. Sin embargo, este Juan, que en su juventud, porque aquí realmente es muy joven, y por eso nosotros vamos a ver que en Juan, posteriormente lo vamos a ver, que en el Evangelio de Juan, Juan y Pedro van hacia la tumba y están corriendo. Y es muy gracioso porque el Evangelio de Juan dice, y Juan corrió más rápido que Pedro, ¿cierto? Juan corrió más rápido que Pedro. Pedro dice, esto es porque Juan era más joven que Pedro, por eso corría más rápido. Pero nosotros vemos aquí que este Juan, que en su juventud tuvo un carácter fuerte, explosivo, agresivo, imprudente, volátil, tosco, extremista, sectario, porque es de carácter, si tú no estás con nosotros, no eres de nosotros. Él era sectario, él era legalista, él era competitivo, él era egoísta, ambicioso, no tenía amor por el prójimo más que por sí mismo. Él era ese Juan en su juventud. Él era este Juan. Pero nosotros vemos que este Juan, luego de haberse encontrado con Cristo, luego de haber aprendido de Cristo, se convierte en alguien muy importante para la iglesia primitiva, por ser el último apóstol en vivir, en morir, y nunca se jactó de ello. Él fue sentenciado a morir en aceite hirviendo. Imagínense, nosotros que somos con la tapa de, digamos, de donde freímos la comida, las papas, la carne, lo que sea, y somos así cuidándonos de que no nos salte aceite. Y Juan fue condenado a morir en aceite hirviendo, todo su cuerpo, ¿cierto? No es solo una gotita, en aceite hirviendo. Pero lo maravilloso es que él sale ileso, ¿cierto? A él no le pasa nada. Fue sentenciado a beber veneno. Fue sentenciado a beber veneno y no le hizo daño. Y finalmente, ¿qué pasa? Muere anciano, como un verdadero y fiel testigo del Señor, hasta el último momento, guardando el testimonio del Señor. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que los textos dicen que cuando ya Juan era muy anciano, cuando ya había escrito el libro de Juan y el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis y las cartas, y cuando ya había le había pasado todo esto, él no dijo, Dios, tú sí eres, ¿por qué me haces esto? Si yo te amo a ti. No. Él tenía todas las razones para, digámoslo así, enojarse con Dios, ¿sí o no? Porque él no se jactaba de muchas riquezas. Porque para muchos hoy es que si tú no tienes riqueza, Dios no está contigo. Si no te va bien en las cosas, si no te fluyen las cosas, Dios no está contigo. No, para Juan no era eso importante, porque él se conocía a Cristo. Esas no son las experiencias que nosotros debemos participar. A que todo me vaya muy bien, que tenga riquezas, que tenga salud. Esas no son las experiencias que nosotros de las cuales debemos participar. Pero entonces nosotros vemos a Juan, este Juan ya anciano, tan anciano, que debían cargarlo, que debían llevarlo de un lugar a otro, porque ya era muy débil, porque ya era muy anciano. Pero dicen los textos que había una frase que siempre estaba en sus labios, siempre estaba en sus labios, siempre. Siempre estaba en sus labios, constantemente en sus labios, en todo momento. ¿Cuáles eran estas frases? Según muchos pastores, hoy en día sería, no se les olvide dar el diezmo, no se les olvide ir a la iglesia, no se les olvide expulsar demonios, no se les olvide que si no me exaltan, entonces están blasfemando al Espíritu Santo. Eso es lo que dirían muchos pastores hoy en día. ¿Saben cuál es la frase que Juan tenía constantemente en su boca? ¿Saben cuál es? Queridos hijos,
ámense los unos a los otros. Queridos hijos, ámense los unos a los otros. Es lo que Juan en todo momento estaba mencionando. Ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Ámense. Y por eso yo soy tan repetitivo con esto. Amen, perdonen, sirvan. Amen, perdonen, sirvan. Porque si Juan lo hizo, ¿yo por qué no? ¿Yo para qué les voy a hablar de diezmo, de expulsión de demonios, de que aquí porque hay una coma después de esta palabra en la Biblia? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que Jesús escribió en la arena? Pues eso lo puedo decir. Pero mi énfasis está en amen, perdonen, sirvan. ¿Por qué? Porque si Juan lo hizo, él siendo el testigo verdadero, entonces yo ¿por qué no? Entonces a Juan le preguntaron, Juan, pero vos ¿por qué eres como tan incisivo con eso? ¿Por qué eres tan constante con eso? ¿Por qué? Ya escuchamos suficiente que debemos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué repites tanto, ámense los unos a los otros? ¿Para qué? Ya lo escuchamos. ¡Qué cantaleta! Ya. Pero Juan responde, ¿por qué repito esto? Porque es el mandamiento del Señor. Y si solo se hace esto, es suficiente. Y si solo se hace esto, es suficiente. Nosotros creemos que es suficiente con pagar diezmo, con ir a la iglesia, con orar, con leer la palabra. Pero si nosotros no estamos amando al prójimo, si nosotros no estamos perdonando, si nosotros no estamos sirviendo, si no estamos poniendo en práctica el mandamiento del Señor, no tenemos nada. No tenemos nada. A mí no me vengan a decir que creen que Dios está con ustedes porque tienen mucha riqueza, porque tienen mucha salud. También los del mundo. A los del mundo también les salen las cosas muy bien cuando quieren. ¿Cierto? Pero ¿cómo sabemos que realmente somos seguidores de Cristo? Cuando amamos y perdonamos y servimos. Porque ese es el mandamiento del Señor. ¿Por qué vemos este cambio en Juan? ¿Acaso Juan era más especial que nosotros? ¿Acaso Juan era diferente de nosotros? No. De hecho, como lo vimos, era igual o peor que nosotros. Yo, por mi parte, nunca me atrevería a decirle, Señor, ¿me permite sentarme a tu derecha? Yo no sería capaz. No sería capaz. No sería capaz de decirle, Señor, ¿quieres que mande fuego? No, yo no sería capaz. Juan era igual o peor que nosotros. Pero la diferencia de Juan con nosotros radica en que él realmente oyó, vio, contempló y palpó el amor de Cristo. En otras palabras, lo experimentó. Experimentó el amor de Cristo. Por esta razón, su vida dejó de estar centrada en sí mismo y empezó a centrarse únicamente en Dios y en su iglesia. Por eso es que Juan, y aquí respondemos la pregunta, creo que fue de Cindy, por esto es que Juan nunca se menciona en el Evangelio como Juan. Ustedes van a ver en el Evangelio de Juan que nunca Juan dice, bueno, y Juan, hablando de sí mismo, no. Juan nunca se menciona a sí mismo. Juan no se menciona a sí mismo. Sino que él, en vez de escribir su nombre, escribe el discípulo amado. Él se llama a sí mismo el discípulo amado. Pero esto no lo hace con actitud de arrogancia, como, miren, es que yo soy el discípulo preferido de Jesús, es que yo estuve en el monte de la transfiguración y estuve cuando él sanó a la hija de Jairo, yo soy el único amado. No, no lo hace con este tono, no lo hace con esta actitud, sino que lo hace con un total quebrantamiento. Lo hace tratando de entender cómo es que Jesús pudo entregar su vida por él. Lo hace tratando de recordarse todos los días a sí mismo cuánto el Señor le amó. Pero también para que el foco, para que la perspectiva no esté en él, sino para que la perspectiva no está en el amado, sino en el que ama. Para que el foco esté en no en el amado, sino en el que ama, que es el Señor. Entonces, por eso es que Juan se llama a sí mismo el discípulo amado, no, como les dije, no por orgullo, sino porque él dice, uy, Cristo me amó. Cristo me amó. Yo siendo toda esta porquería, yo siendo toda esta basura, yo siendo todo esto y no siendo nada de lo con lo cual yo pudiera honrarle, Cristo me amó. Y por eso yo soy el discípulo amado.
Y esto no tiene nada que ver, porque algunos dirán, bueno, es que Juan pudo ver a Jesús directamente. Esto no tiene nada que ver con eso. Y algunos dirán, es que Juan pudo ver los milagros de Jesús. No tiene nada que ver con eso. Porque en el Antiguo Testamento vimos cómo el pueblo de Israel vio milagros mucho más grandes, ¿cierto? Es que, bueno, que sanen un enfermo, pero que se separen las aguas, pues yo creería, digo yo. Pero vemos que ellos no creyeron y nosotros tampoco. La diferencia estuvo en que Juan oyó, vio, contempló y palpó el amor de Cristo. Palpó la vida, palpó a Jesús. Nosotros vemos que Juan y los discípulos, ninguno de ellos, cuando vieron los milagros de Jesús, entendía eso. Juan solo fue transformado cuando entregó su vida a Cristo, cuando experimentó su amor. Dios no nos exige a nosotros que nuestro testimonio llegue a cada rincón de la tierra. No nos está exigiendo esto. Pero yo les pregunto, al menos no debería llegar a cada rincón de nuestro hogar. ¿Acaso no debería nuestro testimonio impactar a las personas que nos rodean? Al menos a las que nos rodean, al menos a cada rincón de nuestro hogar. Porque miren, es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, el testimonio de Juan fue escrito hace 2020 años, ¿cierto? O sea, más o menos, porque realmente son menos, pero fue escrito hace mucho tiempo y aún así nos está impactando hoy. Y aún así hoy nos quebranta y aún así hoy nos hace decir, es que Dios mío, Señor mío, pero nuestro testimonio al menos, Dios no nos está pidiendo que nuestro testimonio llegue 2020 años después, no, pero al menos nuestro testimonio está impactando a las personas de nuestro hogar, a las personas que nos rodean, ¿sí o no? Esto no va a ocurrir si nosotros primeramente no nos rendimos totalmente a Cristo y experimentamos su amor, así como lo hizo Juan. ¿Cuál es la razón por la que nosotros todavía nos despedazamos los unos a los otros? Nos envidiamos, nos odiamos. ¿Cuál es la razón por la que no nos amamos, no nos perdonamos, no nos servimos? ¿Cuál es la razón por la que siempre tenemos una excusa o un límite para amar, perdonar y servir? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Porque somos humanos. Juan también lo era. Juan también lo era. Ah, pero es que yo hasta aquí aguanto, ya no aguanto más. Juan también lo era. Juan también. Ya lo pusieron en aceite hirviendo. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes han sido? ¿Cuántos de ustedes le dicen, bueno, me voy a quitar la camisa y voy a freír unas papas? No importa. Nadie lo hace. Porque tenemos miedo de que nos salpique el aceite caliente. Pero Juan, allí en el aceite hirviendo, adorando, orándole al Señor. Señor, gracias. Señor, te amo. Y aún así, al final de sus vidas, Señor, Señor, ámense, ámense. Señor, yo te amo. Es lo que hacía Juan. Pero nosotros, ¿por qué siempre? Hasta aquí yo amo, hasta aquí yo perdono, hasta aquí yo sirvo. ¿Por qué nos despedazamos? ¿Por qué nos odiamos? ¿Por qué nos envidiamos? ¿Por qué tenemos un límite para todo esto? Porque no hemos rendido nuestra vida totalmente a Cristo y porque no hemos experimentado su amor. Y punto. No hay otra cosa. No hemos rendido nuestra vida totalmente a Cristo. Porque hay una parte de nuestra vida que le rendimos a Cristo, pero no es toda. Porque decimos, hasta aquí, Señor. Hasta aquí, esto te pertenece, pero mi plata, mis bienes, mi vida, mi familia, esto es mío. No lo toques. No lo toques. Pau, pau. Le decimos al Señor. Hasta aquí, Señor, hasta aquí, no más. No te metas con lo otro porque hasta aquí llego yo. Y por eso es que no somos capaces de amar y perdonar. Por eso no somos capaces de servir. Hasta aquí, Señor, le decimos. Hasta aquí. No sé si hoy alguno de ustedes se siente igual o peor que Juan. No sé si alguno de ustedes ha hecho cosas iguales o peores que las de Juan. Pero yo los invito a ustedes a rendirse a Cristo, a entregarle su vida completamente, no una parte, a participar de su gracia, a oír, a ver, a contemplar, a palpar a Cristo y a su amor. Para que así como Juan, ustedes puedan declarar, yo soy el discípulo amado.
Porque el discípulo amado no es solo Juan. El discípulo amado no es solo uno. El discípulo amado somos todos los que hemos decidido rendir nuestra vida completamente a los pies de Cristo. Los que hemos decidido perderlo todo por Cristo. Y cuando digo todo, es todo, todo. Honor, nombre, dignidad, plata, bienestar, la tranquilidad de esta vida. Pero si vamos a ser llamados discípulos amados, ¿acaso no lo vale? ¿Acaso hay mayor honor, nombre, dignidad, bien que ser llamado discípulo amado del Señor? ¿Acaso hay mayor bien que eso? Pero claro, como nosotros todavía nos aferramos a nuestra vida, por eso es que no hemos experimentado, por eso es que como no hemos experimentado, no amamos, no perdonamos, no servimos. Si nosotros no morimos día a día, olvídense que ustedes van a morir por Cristo. Olvídense, si nosotros no morimos, si no morimos día a día, si no morimos es que mi honor, mi nombre, mi dignidad, todo eso se pierde con el tiempo. Ay, mi dinero, mi plata, mis bienes, mi bienestar, todo eso se pierde con el tiempo. Todo se va a perder con el tiempo. Chao, se va a morir. Y ustedes, si están pegados a eso, con eso van a ser enterrados y con eso van a estar toda su vida y por toda la eternidad. Pero si ustedes entregan su vida a Cristo, van a tener la vida eterna. Van a tener la vida eterna. Van a obtener la vida eterna. Y van a estar con Él. Pero para eso hay que morir día a día. Ninguno de ustedes, si no es capaz de morir todos los días, puede decir, a mí que me metan en el aceite hirviendo, que yo nunca voy a negar a Cristo. No, todos los días lo estamos negando. Porque cuando es blasfemado nuestro nombre, nuestra dignidad, nuestro honor, cuando nos quitan, cuando nos roban, cuando se nos mueve nuestro bienestar, nuestra tranquilidad, ahí mismo estamos insultando a Dios, ahí mismo no amamos, no perdonamos, no servimos. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? Ahí estamos mostrando quién es nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, este libro de Juan va a ser maravilloso. Mire que ya nos ha retado algo. Ustedes quieren ser los discípulos amados. Ríndanse a Cristo. Ríndanse completamente a Cristo. Ríndale todo a Cristo. Su nombre, su honor, su dignidad, sus bienes, todo a Cristo. Todo. Señor, eso es tuyo. Haz lo que tú quieras con él. Señor, mi nombre es tuyo. Mi honor, mi dignidad, mis riquezas, mis bienes, mi familia, mi iglesia, todo es tuyo. Mi trabajo es tuyo. Todo es tuyo. Todo. Yo lo único que quiero es seguirte a ti, cumplir tu mandamiento. Que te ame a ti, te voy a amar. Que ame a la iglesia, voy a amar a la iglesia. Que ame al prójimo, voy a amar al prójimo. Que ame al enemigo, voy a amar al enemigo. Que perdone 70 veces 7, no importa cuál sea el daño que me hayan hecho, voy a perdonar. Que sirva limpiando baños, no importa. Para ti lo voy a hacer. Esta es la invitación del día de hoy, hermanos. Rindamos nuestra vida a Cristo. Porque todos aquí somos como era Juan. Todos aquí. Juan no era un superhombre. Juan era igual a nosotros o peor. Pero hoy Cristo nos llama y nos dice, ven a mí, yo te voy a transformar. Así como lo hice con Juan. Para que luego vayas y es testimonio de lo que has experimentado y es tu vida por otros. A eso nos llama la palabra el día de hoy. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle al Señor que nos permita morir a nosotros mismos, que nos permita rendirle nuestra vida completamente a Él y realmente poder decir, Señor, es que yo no necesito nada más, con tal de que sea un discípulo amado, con eso es más que suficiente. Honor, nombre, dignidad, son cosas del mundo, bienes materiales, son cosas del mundo, que la tranquilidad de este mundo, eso se pierde al fin y al cabo, eso es efímero, Señor, pero que tú digas, es que yo soy el discípulo amado, con eso me basta. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle que nos permita rendirnos a Él, que nos reciba, que realmente Él obre en nuestras vidas. ¿Listo? Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre